se empieza a recalentar un conflicto nuevamente entre los sectores agroexportadores y el gobierno nacional por una resolución de cierre de exportaciones. Cierre de exportaciones en el aceite y la harina de soja, y vamos a ver cómo esto repercutió en directo en todo lo que es el sector agroexportador. Por eso vamos a tomar contacto con quien es uno de los referentes de la organización Cartés, con Gabriel Rademarket, así es el apellido. Vamos a ver cómo han tomado esta decisión que se dio a conocer en la jornada de ayer. Hola Gabriel, muy buen día. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por el contacto. Y bueno, esto es la antesala de un aumento de derechos de exportación, un aumento de la presión impositiva, justamente el camino contrario que nosotros venimos marcando como necesario para poder hacer frente a la situación que viene padeciendo el país y que, bueno, que claramente el gobierno tiene una visión diferente. El gobierno entiende que es a través de aumento de la presión impositiva como va a poder enderezar la economía, como va a poder reducir y eliminar el déficit fiscal. Nosotros hablamos de un camino justamente contrario, un camino que apueste a la producción, que deje de ver al eslabón productivo del campo, al productor, como el responsable del incremento del precio de los alimentos y empiece a ver a la componente impositiva como real responsable de esta situación que afecta a una franja muy importante de la población y que claramente el gobierno no le encuentra la vuelta para solucionarlo, ¿no? Gabriel, ¿qué tal? Buenos días, te saluda Andrés Oliva. Me parece también pertinente en este diagnóstico, ¿no?, ponerlo en contexto internacional a la situación de lo que es las repercusiones de la guerra, de la invasión de Rusia a Ucrania y la suba de las materias primas, entre ellos la harina, la soja, el trigo, también las naftas. Y en ese marco, ¿qué solución verían ustedes? Porque del gobierno nacional hay como dos líneas pareciera ser, ¿no? La de Julián Domínguez, ministro de Agricultura, quien sostendría que no habría que avanzar en el aumento de las retenciones, y desde el otro carril, desde el sector más vinculado a Cristina Kirchner, de un aumento de la retención. El Instituto Patria habría elevado un proyecto al gobierno nacional de duplicar las retenciones del trigo de 13% a 16%. ¿Ustedes ya dan por hecho de que hay un correlato entre el cierre de las exportaciones a un aumento de las retenciones? Sí. A ver, cada vez que se ha tomado la medida de cierre de exportaciones ha sido para evitar que se adelanten contratos de exportación y pueda el eslabón industrial evadir, aunque sea momentáneamente, ese incremento. De modo que estamos en la antesala de un aumento de derecho de exportación que viene a eliminar un diferencial, que es una prerrogativa que tiene la industria, un 2% adicional que la industria no paga. Bueno, ahora lo van a hacer pagar. Es un reclamo que nosotros hemos venido teniendo desde hace tiempo, pero justamente por el sentido contrario, eliminar ese diferencial, pero disminuyendo lo que debe pagar el eslabón productivo y no incrementándole a la industria, porque en definitiva eso después se traslada al eslabón productivo, se traslada al productor. Nosotros creemos que más allá del horror humanitario que está viviendo el mundo, y en especial Ucrania, con esta invasión inexplicable por parte de Rusia, sin discutir la cuestión humanitaria, se le abre al país una oportunidad comercial impensada, la posibilidad de vender al resto del mundo lo mismo que produce, pero a precios más elevados, a precios más caros, en cualquier país, es una buena noticia. Bueno, para un sector importante del gobierno da la impresión de que no, de que esto le genera un problema que no saben solucionar. Nosotros hace tiempo venimos reclamando, sugiriendo que para poder llegar con alimentos baratos a un sector social que realmente la está pasando muy mal, y no desde este gobierno, sino desde hace mucho, pero particularmente este gobierno no le encuentra la vuelta, el camino es quitarle la componente impositiva a los alimentos que paga toda esa franja que realmente está necesitada. Porque pensemos que buena parte de los incrementos del precio de los alimentos vienen dados justamente por el incremento impositivo y por la componente impositiva que pagan esos alimentos. Entonces, cuanto menos la gente que recibe la tarjeta alimentar debería estar libre, debería estar exonerada de la componente impositiva de los alimentos. Este otro tipo de medidas apunta justamente al sentido contrario, a desincentivar la producción, a generar expectativas muy malas en el sector productivo y con eso a llevar abajo la producción, y a la corta genera un aumento del precio de alimentos por caída de oferta. Ahí me De quería modo que detener. es un camino que
Claro, es un camino que ya hemos recorrido muchas veces. Gabriela, ahí me quería detener con respecto al tema del aumento de los alimentos, porque podemos ver las imágenes también de cómo aumentó y se incrementó debido al cierre de las exportaciones el precio de la carne. ¿Cómo va a repercutir esta decisión del gobierno nacional con respecto al precio de los alimentos? ¿Qué crees vos que va a suceder? Con el tema de la carne nosotros lo anticipamos. Cuando se toma una medida que desincentiva la producción, puede tener un efecto cortísimo, inmediato, de caída de precio en el mostrador como consecuencia de una sobreoferta. Cuando ese efecto pasa, sobreviene lo lógico, que es caída de producción, falta de oferta y aumento del precio del alimento de que se trate. Y eso es lo que va a ocurrir con la soja y con los derivados de la soja. Nosotros no comemos soja, pero sí comemos productos derivados y se utiliza la soja para otro tipo de producciones, para pollos, para cerdos, para carne vacuna, que son elementos derivados que van a terminar incrementando su precio por caída de oferta y por caída de expectativas también de producción, porque esto genera en el estado de ánimo del productor un mensaje muy negativo. Gabriel. El gobierno está mostrando que siempre termina castigando al eslabón productivo. A mí también lo que me parece que los aumentos de estos productos ya lo estamos padeciendo. Ya la semana pasada cronicábamos aquí la especulación donde había falta de productos de harina para los panaderos. En los supermercados también hablábamos la semana pasada con el titular de la Cámara de Supermercadistas de Córdoba, que en las góndolas de la ciudad de Córdoba capital, los productos de harina, derivados de harina, tenían aumentos del 15-20%. Entonces, el aumento de precios ya es un hecho, es una realidad. ¿Qué alternativa hay entonces para que nosotros como consumidores tengamos los precios desacoplados? Que es un argumento que se escucha mucho últimamente, ¿no? Porque una cosa es el precio internacional, pero el bolsillo argentino no puede pagar ese precio internacional para poder acceder a los productos de harina y sus derivados. ¿Cuál podría ser la solución que no fuera, como ustedes sostienen, los derechos de exportaciones, que suban los derechos de exportaciones? La alternativa que nosotros venimos proponiendo desde hace mucho tiempo es subvencionar el consumo, realmente abaratarle el precio a quienes tienen la real necesidad y no castigar a la producción, porque sabemos de esta consecuencia inmediata que sobreviene. Las medidas que se han tomado hasta ahora, por ejemplo, con la creación del fideicomiso para trigo o para maíz, que tiene el objeto justamente de reducir el precio de los alimentos en góndola, llevan un beneficio tanto a quien tiene la desgracia de vivir bajo 4 chapas como a quien vive en Recoleta o en Nordelta. No le llegan verdaderamente a quien lo necesita de manera acuciante. Hay mecanismos alternativos que sí pueden asegurar vía la ayuda de la oferta, de quienes tienen la demanda y sin castigar a la oferta. Pero bueno, hay que tomar decisiones que tienen que ver con la componente impositiva del precio de los alimentos, que es enormemente superior a la componente de materia prima. Pensemos que en el caso del pan, el trigo, que es el gran acusado en esto, no influye en el precio final del pan en góndola en más del 10%. El resto viene vía componente de impuestos, viene vía componentes comerciales, viene cuando aumenta la nafta, como cronicaban recién ustedes, indudablemente eso se traslada también al precio del pan, al precio de la carne, al precio de la leche. Hay que realmente desarticular toda la componente impositiva que padecemos los consumidores para poder beneficiar realmente a quienes necesitan y tienen esa necesidad que es acuciante, sin castigar al productor. Gabriel, como mencionaba vos, el ejemplo de los fideicomisos han resultado, por ejemplo, en el caso de los aceites. Pero el tema también es que esos fideicomisos surgen, la plata viene de algún lado, ¿no? Viene del Estado en general, en gran parte, no solamente del Estado, pero en gran parte. Y ahí nuevamente recaemos en la nueva discusión de dónde va a salir la plata para esos fideicomisos, para esas subvenciones, y nuevamente volvemos a recaer en el tema tributario. Es una situación compleja, sin duda, poder controlar los precios internos y al mismo tiempo poder seguir exportando. Perdón, me quedé sin retorno. Sí, se nos cortó. Escuché hasta que la plata viene por parte del Estado. Claro. Los fideicomisos, el dinero de los fideicomisos no proviene de cualquier lado, también proviene del Estado, ¿no?
Bueno, allí hay un error conceptual. Los fideicomisos los alimentan los exportadores vía reducción del precio que recibe el productor. Entonces, en definitiva, termina siendo un nuevo